Capítulo 3. 10 días de tribulación. Siglos segundo y tercero. La era de Esmirna. La historia de la iglesia primitiva menciona una secta de cristianos que se reunían los domingos y que cantaban en honor del sol y la luna. Enseñaban que en ambos estaba Cristo y que las almas de los muertos iban a aquellos astros para su depuración, después de lo cual volaban a las estrellas para brillar por toda la eternidad. Principalmente en Roma, el ministerio de la iniquidad se introdujo con particular fuerza entre las congregaciones que alguna vez protegieron y enseñaron la verdad. Una extraña mezcla de cristianismo con filosofía pagana oriental, fundada unos años antes por un tal Simón el Mago, se convertía con fuerza en la doctrina oficial del mal llamado cristianismo. El movimiento de Simón tenía un sesgo claramente antijudío y rechazaba casi todas las enseñanzas del Antiguo Testamento. Uno de sus métodos era reducir a alegorías las enseñanzas. Según Ireneo, Simón enseñaba que las profecías judías fueron inspiradas por los ángeles del Creador. Por tanto, quienes tenían esperanza en él y en Helena podían hacer caso omiso de ellas y hacer libremente lo que bien desearan. Según Simón, la ley de Dios, que Pablo describió como santa, justa y buena, era razonamiento pervertido, una tiranía siniestra que esclavizaría a los humanos. Simón reconocía el octavo día de la semana, domingo, no el sábado. Este hereje murió, según dice Eusebio, durante el reinado de Claudio, pero otros aseguran que fue en tiempos de Nerón. Simón murió, pero no así su movimiento. Judas, uno de los últimos discípulos vivos, escribe al respecto en su epístola: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. En el siglo segundo, el verdadero evangelio que Jesús enseñó ya se estaba tildando de opinión dudosa por algunos líderes de la naciente y falsa iglesia cristiana ortodoxa. Se introdujeron en Roma cambios doctrinales grandes. La abolición del sábado y los días santos anuales fue el primer objetivo de quienes se habían introducido encubiertamente. Falsas doctrinas sobre la naturaleza de Cristo, la Pascua Florida, el milenio, el alma inmortal y muchas otras ya estaban corrompiendo la sana doctrina. Pero los verdaderos discípulos de Cristo, los verdaderos guardianes de la verdad, no habían sido derrotados en su totalidad. De hecho, nunca lo fueron. Policarpo, obispo de Esmirna, fue el siguiente líder fiel en Asia Menor. En su juventud, Policarpo fue discípulo personal del apóstol Juan, de quien aprendió la sana y verdadera doctrina. Los miembros de las congregaciones lideradas por Policarpo fueron de los pocos que siguieron guardando las fiestas de Dios durante lo que restaba del siglo segundo. El siguiente guardián de la verdad, o líder fiel al ejemplo de los apóstoles de la Iglesia de Dios, fue Polícrates, quien fue formado personalmente por Policarpo. Polícrates fue declarado hereje por Víctor, obispo de Roma, pero se mantuvo firme pese a la persecución y al trato hostil que lo rodeaba. Fallecido Polícrates, no se sabe de más líderes destacados entre las iglesias de Asia Menor.
Es así como, desaparecidas las primeras generaciones que se habían convertido al verdadero cristianismo gracias a las predicaciones de los primeros discípulos, ministros falsos finalmente pudieron apoderarse de toda la iglesia en Corinto y en Roma. Para los siglos segundo y tercero, las enseñanzas y el propio ejemplo de Jesucristo se veían como franca herejía, y el evangelio que se estaba predicando era uno centrado casi exclusivamente en la persona de Jesús. Al mismo tiempo, los conceptos paganos relativos a la inmortalidad del alma y a la falsa creencia de lo que es el cielo o el infierno ganaban cada vez más y más aceptación en el público en general. Menospreciados y tildados de herejes por una distorsionada iglesia cristiana dirigida desde Roma, los remanentes fieles a la verdad, junto con sus familias, empezaron a mudarse a regiones más apartadas en Asia Menor. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Si aplicamos el principio bíblico de que un día profético equivale a un año, los 10 días de tribulación que se describen aquí se están refiriendo al periodo de la cruel persecución proclamada por el emperador Diocleciano en el año 303. 3 edictos sucesivos, promulgados en muy poco tiempo, aumentaron la severidad de las medidas anticristianas, yendo tan lejos como para revivir la regla de que todo cristiano debe ser ordenado a sacrificar. Una sangrienta persecución se puso en marcha en todo el imperio. Fue la última de las grandes persecuciones, pero fue de lejos la peor. Esta dura prueba duró casi 10 años. Unos años más adelante, en el 325 de nuestra era, en el Concilio de Nicea, Constantino ordena el cumplimiento sistemático de la contaminada teología romana, impuesta por la floreciente Iglesia Católica, aquella que resultó de la extraña mezcla de cristianismo con filosofía oriental y paganismo. Los remanentes de la Iglesia verdadera y aquellos guardianes de la verdad que no se habían rendido se ven obligados a huir por fuera del Imperio Romano. A partir de este momento, otra profecía de las Escrituras entra en acción. En Apocalipsis 12:6 leemos: la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Vea, los guardianes se refugian en el desierto, en el capítulo 4 de Los guardianes de la verdad.